Cada sociedad ha ofrecido una respuesta a la pregunta ¿cómo se originó la vida? En muchos casos, esta respuesta ha venido de la mano de relatos míticos o creencias religiosas. Muchos de estos relatos, y también la ciencia durante siglos, no dejaban lugar a duda acerca de que la vida tiene origen de la materia inanimada. Estos relatos partían de la base de que en cualquier lugar donde hubiera materia de origen biológico en descomposición o minerales disueltos en condiciones especiales, podría originarse organismos vivos. Numerosos pueblos de la antigua China, Babilonia, la India o Egipto demuestran en sus antiguos escritos su creencia en la generación espontánea. El concepto de generación espontánea hace referencia a la idea de que ciertos organismos pueden originarse repentinamente por azar, a partir de materia inerte, sin la necesidad de la existencia de alguna otra forma de vida que la anteceda. Es sorprendente pensar cómo en el pasado se creía que algunos seres vivos, como las moscas o los gusanos, aparecían por arte de magia. Uno de los primeros en poner en duda la creencia de la generación espontánea fue el médico italiano llamado Francisco Redi, en el siglo XVII. En su primer experimento, Redi colocó carne de serpiente recién muerta en un recipiente abierto. Transcurridos varios días, observó que sobre la carne habían aparecido unos pequeños huevitos blancos. Por aquella época, este resultado se explicaba diciendo que la carne se había transformado en gusanos. Pero Redi dudaba de esa explicación y realizó una serie de experimentos que pueden resumirse de la siguiente manera. En primer lugar, tomó varios frascos iguales y colocó carne dentro de ellos. Luego dividió los frascos en 3 grupos. Al cabo de una semana, Redi observó los frascos, encontrándose con los siguientes resultados. En los frascos del grupo 1, sobre la carne se observaban gusanos. En los frascos del grupo 2 no se observaba ninguna variación de importancia. Y en los frascos del grupo 3 no se observaron gusanos, pero sí sobre el lienzo aparecieron unos pequeños huevitos blancos. Todo esto, ¿qué significaba? Las moscas, atraídas por el olor a la carne en descomposición, depositaban sobre ella sus huevos, que más tarde desarrollaron en gusanos. En el caso del frasco con la malla, las moscas depositaron sus huevos sobre la malla, pero no se desarrollaron ya que no tenían las condiciones adecuadas, como la humedad que proporciona la carne y los nutrientes. Por último, en el frasco con tapa, las moscas no depositaron huevos, ya que no percibieron la presencia de la carne. Con esta experiencia, Redi demostró que el origen de los gusanos eran los huevos de las moscas depositados sobre los restos de la carne o sobre la malla que cubría los frascos. A pesar de que este experimento parecía significar un golpe duro a la teoría de la generación espontánea, el propio Redi seguía creyendo que otros seres vivos diferentes a los gusanos y las moscas sí se originaban por generación espontánea. Redi y otros investigadores de su tiempo sostenían, por ejemplo, que los microorganismos se originaban espontáneamente. El apoyo de la comunidad científica a las ideas de la generación espontánea iban a concluir unos 100 años más tarde, gracias a los experimentos de Pasteur. En 1862, por medio de los experimentos que lo harían célebre, Louis Pasteur demostró que los microorganismos se encuentran no solo en el aire, sino también en las manos y en los elementos empleados en los experimentos, quedando demostrado de manera irrefutable que la vida solo podía provenir de vida preexistente, lo cual se resume en uno de los postulados básicos de la biología, que dice que todo ser vivo se origina en otro ser vivo. Los trabajos de Pasteur fueron tan convincentes que condujeron a la aceptación por parte de la sociedad de que la vida solo se origina a partir de vida preexistente. Pero dejaban sin resolver otro problema: ¿cómo se originó las primeras formas de vida que alguna vez hace miles de millones de años poblaron la Tierra? Esa es la pregunta que debemos responder en este video.
Actualmente, los científicos sostienen que la vida se originó sobre la Tierra hace unos 4.000 millones de años, cuando la Tierra era muy distinta que en la actualidad. Se supone que las condiciones ambientales existentes por aquellos tiempos remotos fueron tales que favorecieron la formación de los primeros organismos a partir de materia inanimada existente. Estos organismos seguramente tenían una apariencia similar a las bacterias actuales. Este fue un larguísimo proceso que llevó millones de años, pero una vez instalados estos primeros microorganismos, nada volvió a ser igual. Las condiciones ambientales cambiaron a tal punto que fue imposible que volviera a generarse vida a partir de materia inanimada. Para comenzar a comprender las explicaciones actuales sobre el origen de la vida, sería necesario hacer un alto y explicar algunas ideas acerca de la composición de la materia. En el video anterior dijimos que toda materia en el universo está formada por los mismos componentes básicos, los átomos, y que existen alrededor de 118 elementos atómicos diferentes. Si bien este tema corresponde al campo de la química, nos permitirá conocer las características de los seres vivos, ya que, como dijimos recién, estos se originaron a partir de la materia inanimada y están compuestos por las mismas piezas básicas que el resto de la materia. En la naturaleza, los átomos no están aislados, sino que se asocian entre sí formando moléculas. Veamos algunos ejemplos. El agua está formada por átomos de hidrógeno y oxígeno. Estos átomos se asocian en unidades más complejas, las moléculas. En las moléculas se puede distinguir una determinada disposición de los átomos. El aspecto de cada molécula de agua puede representarse mediante el siguiente esquema. Los mismos átomos, asociados en cantidades y disposiciones diferentes, dan lugar a otros materiales, por ejemplo el agua oxigenada. Al estudiar la composición química de la materia es conveniente prestar atención a las siguientes nociones. Toda la materia está compuesta por átomos. Los átomos se organizan en unidades mayores, las moléculas. Los mismos átomos pueden dar lugar a moléculas diferentes. Las moléculas constituyen un grado de organización de la materia mayor que los átomos aislados. Miles de millones de moléculas iguales asociadas entre sí forman los materiales que conocemos. Las características de los materiales dependen de las moléculas que los forman y de cómo éstas están dispuestas en el espacio. Como ya dijimos, los seres vivos están constituidos por los mismos componentes básicos que el resto de la materia. Una parte de los casi 118 elementos que componen la materia inerte participan de la composición de los organismos vivos. También algunas moléculas se encuentran tanto en los seres vivos como en el resto de la naturaleza. Una de ellas, el agua, cumple funciones fundamentales para la vida. Sin embargo, en los seres vivos existe otro tipo de molécula que son exclusivas y que no se encuentran en el resto de la naturaleza, a tal punto que si en algún planeta del sistema solar o en algún meteorito se encuentran estas moléculas, podríamos suponer muy seriamente que existe vida fuera de la Tierra. Hasta el momento hemos establecido dos niveles de organización de la materia. El primer nivel, el más básico, corresponde a los átomos. El segundo nivel, un poco más complejo, corresponde a las moléculas, formadas por la asociación de los átomos. Por último, en esta mini clase de química debemos hablar de las moléculas biológicas, es decir, las que son exclusivas de los seres vivos. Estas son más complejas que las que componen el resto de los materiales de la naturaleza. Las moléculas biológicas poseen un grado de organización aún mayor, ya que están formadas por un número de átomos mucho más grande que cualquier otra molécula. A estas asociaciones se las denomina macromoléculas. Pero no voy a torturarlos con una clase de biología molecular. El objetivo de este video era conocer las principales teorías sobre el origen de la vida, y una de las más importantes es la de Oparin y Haldane.
Durante las décadas de 1920 y 1930, publicaciones de las más diversas disciplinas científicas formularon una gran cantidad de hipótesis respecto a la forma en que apareció por primera vez vida en la Tierra, hace unos 4.000 millones de años, y abrieron nuevos caminos para la investigación. A pesar de ello, los científicos no podían encontrar una salida. Los cuestionamientos que por entonces torturaban a los científicos eran parecidos a la paradoja del huevo y la gallina. ¿Cuál de los dos apareció primero? Si fue el huevo, ¿quién lo puso? Y si fue la gallina, ¿de dónde salió? Por ejemplo, si las sustancias biológicas esenciales hoy son fabricadas exclusivamente por los seres vivos, ¿cómo aparecieron aquellas antes que estos? Fue el bioquímico soviético Oparin quien propuso una teoría que contribuyó fuertemente a encontrar un camino para el problema que enfrentaba la ciencia. Oparin publicó sus ideas sobre el origen de la vida en 1924, poco antes que el inglés Haldane. El punto de partida de ambas teorías difiere solo en algunos detalles. Según Oparin y Haldane, lo que la ciencia no había tenido en cuenta hasta entonces para resolver las cuestiones sobre el origen de la vida era que las condiciones reinantes en la Tierra cuando la vida surgió por primera vez eran totalmente distintas de las que conocemos hoy. Y en esas condiciones sí es posible la formación de la vida a partir de materia inerte. En la atmósfera de la Tierra primitiva no había oxígeno. En su lugar reinaban gases como el dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, vapor de agua y metano. La Tierra era un completo infierno, caracterizado por la presencia de actividad volcánica, tormentas eléctricas, bombardeo de meteoritos y una intensa radiación. Esto provocó muchísima energía para que las reacciones químicas prosperen. Por último, esta Tierra primitiva tenía las sustancias químicas que funcionaron como los bloques de construcción para la vida: el agua, materiales inorgánicos y gases. Si las hipótesis de Oparin y Haldane eran correctas, existía una posibilidad para describir el desarrollo de los fenómenos que condujeron a la formación de las primeras sustancias precursoras para la vida. Claro que para poder comprobar esas teorías sería necesario viajar unos 4.000 millones de años atrás, cosa que es imposible. Había que buscar alguna otra manera de poder saber cómo era la Tierra en ese entonces. En la década de 1950, un joven estudiante llamado Stanley Miller trabajaba en la Universidad de Chicago. Guiado por su director, a Miller se le ocurre una idea brillante y audaz: recrear las condiciones de la Tierra primitiva en un experimento, para crear vida a partir de materia inerte. El experimento de Miller era la primera prueba convincente de cómo la vida podría haber surgido en la Tierra hace unos 4.000 millones de años. Desde los años de Miller hasta hoy aparecieron muchas voces a favor y en contra de este experimento, así como también en contra de la teoría de Oparin y Haldane. Hay quienes sostienen que las condiciones reinantes en la Tierra primitiva no eran tales como Oparin y Haldane propusieron. Están aquellos que consideran que la vida no pudo haber surgido en pequeños charcos del océano primitivo. Y aún hay quienes sostienen teorías más audaces, tal como que los precursores de la vida podrían haber llegado a la Tierra desde el espacio. Pero no es el propósito de este video agotar todas y cada una de las explicaciones posibles que brindan los científicos sobre el origen de la vida. Tal vez la que mayores adeptos posee es la que toma en cuenta los postulados de Oparin y Haldane y los experimentos de Miller. Para concluir este video sobre el origen de la vida, solo resta por señalar que aún en medio de las controversias, los científicos parecen estar de acuerdo en que la vida comenzó sobre la Tierra de forma muy sencilla, seguramente representada por organismos unicelulares muy parecidos a las bacterias actuales. Pero, ¿cómo es posible que todos los seres vivos seamos tan diferentes unos con otros, si venimos de un mismo microorganismo? ¿Y cómo es posible también que haya tanta variedad de especies? Todas esas preguntas las veremos en el próximo video. Muchas gracias por ver.